Bueno, buenas tardes, buen mediodía en realidad. Acá estamos en PlazaMayo.com junto a Javier Sinay, que acaba de sacar este libro que se llama Los crímenes de Moisésville, que es, bueno, lo acabo de terminar de leer hace unas horas, está buenísimo, el otro día nos encontramos. Sinay a mí me parece que es un gran periodista, se dedica mucho a la crónica, al periodismo narrativo, y este es uno de quizás de sus libros más personales, porque tiene que ver ahora nos va a contar la historia, pero se trata de, él además es un cronista de policiales, así que encontró en un resquicio de sus antepasados algo que investigar, y además una forma muy extraña, ¿no?, de investigar crímenes sucedidos hace más de un siglo. Bueno, ¿cómo andas, Javier? Muy bien. Me había olvidado del pase del micrófono. Sí. Muy bien, muchas gracias, muy contento de estar de nuevo acá con vos. Es verdad que es complicado investigar crímenes de 125 años atrás. Bueno, investigar crímenes hoy también es complicado, son diferentes complicaciones. Pero fue interesante meterme con estos 22 homicidios porque significaron un desafío diferente en ese sentido. Claro, pero además tienen que ver con lo personal. Contanos un poco cómo fue que llegás, porque esto vos lo contás incluso al inicio del libro, así que no estamos spoileando nada, pero cómo llegás a esta investigación y esta crónica. Bueno, voy a empezar contándote un poco más atrás, la precuela. Cuando estaba sobre el final de mi investigación y de mi escritura del libro Sangre Joven, que es otro libro que publicó Tusquets, que tiene que ver con una serie de homicidios de jóvenes cometidos en los últimos años, leí un libro de Osvaldo Baigorria que se llama Correrías de un infiel, editado por María Moreno, un libro muy raro, muy pequeño y muy potente, que me abrió la cabeza porque en muy pocas páginas contaba un viaje que hace el autor a un monasterio en la provincia de Buenos Aires a buscar unos papeles que hablan de el coronel Baigorria, que era un supuesto antepasado de él, de la época de Rosas, que se pasa a vivir con los indios y que deserta del ejército. Entonces Baigorria cuenta la historia de aquel presunto antepasado, su propia historia de viajes y de hipismo, y el viaje al monasterio en 150 páginas, con una prosa muy personal, muy íntima, que me encantó. Entonces yo pensé, qué bueno contar algo así, buscar algo más íntimo, más personal. Pero una cosa era querer hacerlo, otra cosa era tener con qué. Pasaron los meses, abandoné esa idea y llegó un mail un día en junio del 2009 a mi casilla, que me lo mandaba mi viejo, donde me ponía un link que él había encontrado por casualidad, con una traducción al español de un artículo escrito en el año 1947 por mi bisabuelo, que rescataba una serie de homicidios ocurridos en la colonia judía santafesina de Moisésville a fines del siglo XIX, donde mi propio bisabuelo había vivido. Antes de decir, bueno, esto es interesante porque, digamos, esto ya te dio algo de lo personal para investigar. Claro, digo, una cosa es querer hacer algo personal, íntimo, familiar, otra cosa es tener con qué. Cuando leí ese artículo dije, bueno, acá está con qué. De ahí a que dé para investigar o no es otra cosa, pero por lo menos es un punto de partida. Bueno, acá justamente, porque para que los futuros lectores, porque me parece que estaría muy bueno que este libro sea muy leído, deberían saber que acá se entrecruzan tres historias, ¿no? La de los crímenes, sí, la tuya propia y tu relación familiar con estos antepasados que vos desconocías, porque además este texto vos no sabías quién era ese bisabuelo, ¿no? Correcto, sí, no sabía nada. Y luego la historia de Moisésville, que es otra historia muy potente, que habla sobre la inmigración judía en el país y el desarrollo de la cultura, sí, y el desarrollo de la cultura judía y también lo que se ha perdido de ella, ¿no? El idioma yiddish, por ejemplo. Claro. El idioma yiddish fue para mí muy importante. De hecho, yo empecé a estudiar yiddish porque muchas de mis fuentes bibliográficas estaban escritas en yiddish. Sin ir más lejos, el propio texto de mi bisabuelo, que yo primero leí una traducción al español en la web, el original, publicado en 1947, estaba en yiddish, y era mucho más
completo que la traducción. La traducción era buena, pero era una parte del texto. Y hay una biblioteca que se llama IWO, que es un instituto, es una sigla en yiddish que significa algo así como Instituto Científico Judío. En este momento no recuerdo bien exactamente, pero es una biblioteca muy antigua, digo, con mucha tradición, es de la década del 20. Y ahí, en esa biblioteca tan completa y tan relacionada con este mundo, es donde encontré varias de las fuentes. Bueno, vamos a contar estas tres historias brevemente, pero quiero que me cuentes sobre las tres. Primero, Sí. ¿por qué es importante Moisésville? Moisésville es importante porque fue el primer pueblo agrícola judío en la Argentina. Después hubo muchos de estos pueblos que se llamaron colonias, que bueno, estaban inscriptos en el modelo de las colonias agrícolas, que es un modelo con el que el campo argentino se moderniza desde el 1860 para adelante. Entonces Moisésville fue la primera colonia agrícola judía y fue la primera puerta de entrada de los inmigrantes judíos, rusos, ucranianos, digamos, del imperio zarista a la Argentina, que después muchos de ellos vinieron a las ciudades, entre ellos mi familia, pero hasta la década del 40 siguió siendo una puerta de entrada importante, y es hoy donde está el primer cementerio judío argentino. Es un pueblito de 2.500 habitantes perdido en el medio del campo santafesino, que tiene 3 sinagogas, tuvo 4, tiene un teatro para 400 personas, donde hubo mucho teatro yiddish, que digamos en la primera mitad del siglo XX fue muy importante como movimiento cultural. Tiene 2 bibliotecas judías que tienen textos en yiddish y en hebreo, pero también en inglés, en ruso, en polaco, en francés y por supuesto en español. Y tiene 2 escuelas de educación judía. Los judíos se fueron, quedan muy pocos, el 10% de la población es judía. Pero en un momento esto era un lugar donde el idioma cotidiano era el yiddish y convivía con los criollos, ¿cómo era? No sé si tanto, no sé si el idioma cotidiano fue el yiddish, seguramente sí fue el yiddish y el español. La época de auge del pueblo fue en las décadas del 30, 40 y en el 50 empieza a decaer, en parte porque ya es una segunda generación de esos primeros inmigrantes, de gente joven que se va a estudiar a las ciudades, y en parte porque se funda el Estado de Israel en el 48 y mucha gente que vio a sus padres o a sus abuelos redimirse de alguna manera, sacarse de encima todo ese polvo con el que estaban acorralados en el imperio zarista, y vio trabajar la tierra y formarse en hombres nuevos a sus padres o a sus abuelos, van a hacer la misma experiencia a Israel. Y también lo que vos decías pero principalmente fue la inmigración a las ciudades. A las ciudades, sí, más que nada a las ciudades. No, Córdoba, Rosario, Buenos Aires. Buenos Aires es una de las ciudades con mayor población judía del mundo, ¿no es cierto? Sí, creo que el 10% de sus habitantes son judíos, que es bastante, y en Argentina es la 6ª comunidad judía del mundo. En otra época ranqueó un poco más arriba. Y la puerta de entrada, insisto, la primera puerta de entrada fue Moisésville. Ahí se produjeron estos crímenes, pero antes justamente además pasaron muchas cosas en Moisésville. De ahí salió Mica Echeverre. Por supuesto, nació ahí. Que fue una revolucionaria argentina en España, en la Guerra Civil. Y con nuestra amiga Laura Kuckerman hablábamos, porque entre sus antepasados, que también son de Moisésville, estaban estos niños que murieron, ¿no? Apenas llegados. Entre antepasados de ella eran... Sí, eso me había contado. Cuando la historia es así. Los primeros inmigrantes que llegan a Moisésville llegan medio de carambola. Son unos inmigrantes de la región de Kamenets-Podolsk, que hoy está en Ucrania, que en aquella época era una región perdida del imperio zarista. Los judíos en Rusia en esa época tenían muchas leyes prohibitivas, no podían estudiar, no podían trabajar de ciertas cosas, tenían que hacer servicio militar 20 años. Entonces se iban, los que podían se iban. ¿A dónde iban? ¿O a dónde querían ir? A la tierra de Israel, que era la tierra de Israel y que todavía no era el Estado de Israel, a Estados Unidos, a Sudáfrica. Había una cuestión también, una cosa medio aventurera, de que eran los comienzos de la explotación de las minas de oro. Y una delegación de estos tipos de Kamenets-Podolsk se va a París a pedir el apoyo de unos judíos parisinos burgueses acaudalados
para contactar al barón de Rothschild para ir a Israel, porque el barón de Rothschild financiaba a los que querían ir a Israel. No consiguieron ese apoyo, pero en París tomaron contacto con el enviado del gobierno argentino, que les dijo que necesitaban inmigrantes europeos para poblar el campo con este sistema de colonias. En Argentina era toda la época del debate entre los sarmientinos, que veían a los inmigrantes como agentes civilizadores, y digamos, los más partidarios del Martín Fierro, que estaban a favor de una opción más popular local, ¿no? Sobre el campo, digo, este debate especialmente. Bueno, estos tipos reciben la oferta del gobierno argentino de que pueden venir acá con pasajes gratis y de que iban a tener unas tierras cerca de La Plata, propiedad de Rafael Hernández, que era el hermano del autor del Martín Fierro. Después de mucho deambular por Europa para viajar desde Rusia hasta Bremen, de donde iba a salir el barco, llegan acá, las tierras de Rafael Hernández ya estaban adjudicadas a otra persona, deambulan por la ciudad de Buenos Aires como mendigos, sin plata, sin saber el idioma, sin nada, eran 800 tipos, y toman contacto con los judíos ricos de Buenos Aires, que eran muy pocos, que principalmente eran enviados de firmas de Alemania, Inglaterra y Francia, pero que estaban organizados. Estos judíos de acá los contactan con un terrateniente en Santa Fe, que tenía unas tierras que quería colonizar, hacer colonias. Así es como llegan allá. Cuando llegan, los recibe algún enviado de este tipo, pero se va, quedan solos. Las tierras no están desmalezadas, ellos no tienen herramientas, rápidamente se quedan sin comida. Hay una estación en el pueblo de Palacios que todavía hoy existe, que la estaban por inaugurar en ese año, que fue 1889. Y ellos deciden instalarse ahí, en los galpones de la estación Palacios. Y ahí pasan 2-3 meses, esperando que pase el tren, en una estación que todavía no estaba inaugurada, pero que ya tenía tren, y que del tren le tiren comida, o que los obreros de la zona le den un mendrugo. Una galleta. En ese contexto se da el primero de estos crímenes, y en ese contexto es cuando hay una epidemia de tifus en la que mueren 60 nenes, que fue fundacional en el sentido de que, bueno, vinieron a colonizar la tierra y su primera, digamos, ofrenda de mártires fue dejar en la tierra justamente a sus niños. 60 niños, o sea, de 800 era justamente el 10% sí, más o menos un niño de cada familia, si uno saca esa cuenta. De todos esos 800, quedaron menos de la mitad, porque digo, muy pocos, bueno, a ver, algunos se fueron, no llegaron a Santa Fe, y de los que llegaron a Santa Fe, la mitad se fue también. Entonces, finalmente el barón de Hirsch es el que los ayuda desde Francia, digamos. La sede está en París, la sede de la empresa colonizadora de Hirsch, pero su comisión se junta en Londres y Hirsch era alemán. Tardé en decirte desde dónde, porque Hirsch era, digamos, un transeuropeo que iba por todos lados. Era una especie de Rothschild, pero no quería meterse en Israel, sino en América, porque sabía que en Israel ya estaba Rothschild y veía... Una especie de judío errante, se podría decir. Totalmente, sí. Medio globalizado también. Y ese tipo, Hirsch, la leyenda dice que había perdido a sus hijos y que había hecho mucho dinero construyendo el Expreso de Oriente, el tren ese, y con otras cosas, y además era hijo de banqueros, y todo ese dinero lo legó para los judíos pobres rusos, que eran 5 millones. Entonces su idea era trasladar 5 millones de tipos a América y también a Australia, pero principalmente a América y principalmente a Argentina. Bueno, eso ya, digamos, los sabios de Sion dirían que es el plan Andinia, digamos. Sí, igual la idea también no era con fines conquistadores, sino con fines de liberar a esos tipos de la opresión en la que vivían. Era un chiste. No, claro. Pero es cierto que los chistes judíos solamente se pueden hacer entre judíos. Y yo soy bueno, son como los chistes de trotskistas, que solo se hacen entre trotskistas. Es cierto. Che, no, esta historia está buenísima porque además de ahí surge toda la cultura, un montón de la cultura. Vos mencionás esto que era muy interesante, ¿no? El Gardel judío. Ajá, claro, Hebel Katz. Claro. Sí, o sea, todos estos inmigrantes, una vez que fundan Moisésville, una vez que el barón de Hirsch se acuerda de ellos y los apoya con dinero y con infraestructura, y una vez que el barón de Hirsch decide armar una muy muy pequeña parte de su plan inicial y traer no 5 millones sino apenas 10.000 tipos y repartirlos en otras colonias en Santa Fe
En Santa Fe había una más, perdón. En Entre Ríos, una en la provincia de Buenos Aires, alguna en Santiago del Estero. Se va creando toda una cultura judeo-argentina muy incipiente, que después se vuelca a las ciudades, que después trae a sus parientes, ya con una inmigración más urbana en la década del 20, y que empieza a tener exponentes en la cultura por escrito, en el teatro y en la música. Uno de los exponentes en la música es Hebel Katz, al que le decían el Gardel judío, que cuando murió en una operación de amígdalas en 1940, hubo todo como una procesión por la calle para llevarlo al cementerio, y que uno de sus temas, a mi gusto más lindo, se llama Moisesville. Claro. Y está cantado en yiddish, y se puede buscar en YouTube y se puede escuchar. Y uno de ellos, bueno, para pasar a la tercera historia, bueno, porque mencionaste, te refirieron a los crímenes, pero bueno, este libro es muy completo en ese sentido, porque te recorre varias historias, cuenta historiográficamente, culturalmente, personalmente. Entre esos aportes a cultura estaba aquel bisabuelo tuyo desconocido, porque ¿qué hizo él? Sí, a ver, fue conocido y olvidado después. Mi bisabuelo fue miembro de la primera generación de intelectuales judíos argentinos, que eran todos nacidos en alguna zona del Imperio zarista, pero que todos hacían una producción cultural judía pero argentina, rusa pero porteña, y en ese sentido muy vibrante y muy mixturada y muy interesante. Y muy judía en ese sentido, ¿no? También, porque claro, los judíos siempre tienen esta cosa de amalgama con el lugar donde totalmente nutre y se nutre. Exacto. Entonces, una de las cosas que hizo, o sea, ¿por qué fue recordado mi bisabuelo? ¿Por qué está en algunos libros que hablan de los inicios de la cultura judía en la Argentina? Porque en 1898, una vez que él se fue de Moisesville, donde estaban ocurriendo estos crímenes, que se fue porque su familia se peleó con los administradores de la colonia, viene a Buenos Aires y arma el primer diario judío de la Argentina y de Latinoamérica, digamos, que después, a lo largo de 60 años, hasta la década del 60, porque el diario es de 1898, hubo mucha prensa judía en la Argentina, mucha prensa en yiddish. El diario que él armó estaba en yiddish, que es está en la tapa del libro, y como no había imprenta en yiddish, lo hacía con un método que se llama litografía, que es como un grabado. Él agarraba grandes placas de papel, escribía con una pluma especial, pasaba después un ácido, después barnizaba un molde de roca, volcaba ese papel en la roca, y esa roca era un molde donde imprimía las páginas del diario. El diario tuvo 3 números nada más, fue muy breve. Y bueno, con tanto trabajo para hacerlo. Exacto, es que bueno, él en su autobiografía dice caí enfermo, nunca dice qué tuvo. Sí. Yo no sé de qué se enfermó, pero bueno, habrá tenido un surmenage. Claro. Pero fue un diario que tuvo mucha repercusión. Era una época en la que los judíos de Europa, que son los que inmigraron acá, estaban siendo tocados, digamos, por algo que se llama Ascalá, que es como algo así como la Ilustración para los judíos, como una nueva época de racionalidad y de progreso en las ciencias y demás. Entonces había grandes diarios judíos en Europa, y lo que leí por ahí es que la prensa era una nueva religión que reemplazaba la liturgia y que mantenía el elemento intelectual o el elemento escritural y generaba una nueva pasión. Entonces este diario, que fue tan breve, igual despertó así el entusiasmo de los inmigrantes que estaban acá. También se inscribe en una corriente que se llama prensa étnica, que es la prensa de todas las colectividades de inmigrantes que había acá. Y política, porque también había vertientes, además, ¿no? De izquierda, más conservadoras. En el año 1898, que es de cuando surge este diario, había 143 periódicos en la ciudad de Buenos Aires. Y creo que eran 700.000 habitantes. O sea, había una ley de medios, de hecho. Sí, digamos, era una cosa increíble. Y para terminar, quiero preguntarte, bueno, investigaste mucho entonces acerca de la cultura judía y las diferentes formas que adquirió acá en el país, en Buenos Aires, en el campo. Ajá. ¿Vos cómo definís hoy el estado actual de la cultura judía en el país? Es una parte de la cultura argentina, me parece. Claro, pero por ejemplo, bueno, está Shock. En un momento vos tenías un proyecto, no sé. Sí, la revista Estrella que hicimos con Julián Gorodilla. Claro, digamos, también de ver cómo se puede, ¿no? Plasmar, ¿no? Porque hay una cultura, digo,
está el auge de la Jabhat Lubavitch, que también Sofer, ¿no? Claro. Mostró en su libro. Hay como varias vertientes, pero sí, ¿para vos sigue siendo una cultura viva o ha sido amalgamada por completo y asimilada a través de ese término que se usaba respecto a... Tiene una particularidad. Lo que pasa es que ya somos, yo por ejemplo soy, estoy haciendo la cuenta, yo soy tercera generación de nacido acá, pero quinta generación de, o sea, mi tatarabuelo es el que vino acá. Digo, ya esa cuestión tan del idioma yiddish, por ejemplo, ese rasgo tan propio que traían aquellos inmigrantes judíos, ya fue integrado, digamos, y fue enriquecido y se enriqueció con lo que encontraron acá. Entonces creo que la cultura judía en la Argentina es diferente a la cultura judía en cualquier otro lado. Es muy interesante en ese sentido. La Argentina es el único país que todavía tiene judíos que trabajan en el campo, que quedan en estas colonias, que son pueblos hoy. Me parece que tiene su rasgo distintivo, pero muy integrado, digamos. En ese sentido, por ahí perdió un poco de fuerza. Lo que sí tiene son elementos que vienen con sus tradiciones y con su derrotero de mosaico cultural que ha pasado por diferentes zonas del mundo. Y en ese sentido creo que se integra bien con la cultura argentina, que también está integrada por otras vertientes también muy diversas entre sí. Bueno, habrá que ver, ¿no? Porque por ahí es lo que está sucediendo, aquello que sucedió hace tanto tiempo, lo que sucede hoy con las comunidades bolivianas, quizás. Sin dudas va a suceder lo mismo, sí. Y se va a integrar las culturas de estos inmigrantes actuales, los chinos también, digo. La cultura china tiene muchísima, a mi parecer, muchísima riqueza para dejarnos a los argentinos. Claro, porque además después de varias generaciones sucede esto, ya se integran, entonces, ¿no? Totalmente, está buenísimo. Sí. Bueno, claro. De los supermercadistas chinos tienen a todos sus hijos en los colegios, son colegios chinos, pero, o sea, no sé si hay un colegio chino de todos los días, sí sé que hay los sábados, pero por más que haya un colegio chino de todos los días, igual son colegios argentinos también. Y creo que esa es la riqueza de nuestra cultura argentina, que es como una amalgama de muchas cosas. El crisol de... Sí, el famoso. Sí. No te conté de los crímenes igual. No me contaste los crímenes. Te lo voy a contar brevemente. Bueno, brevemente. En 1860 el campo se empieza a modernizar con este sistema de colonias agrícolas. Se ponen alambrados y demás. Los gauchos son acorralados, digamos, son tomados como peones de estancia. Se les pide papeletas, que son como unos pasaportes, no se los deja circular más, su tradicional nomadismo se acaba. Es el clásico gaucho perseguido Martín Fierro. Totalmente. Bueno, el Martín Fierro es una reacción a eso. El gaucho que no quiere someterse a eso se hace marginal y eventualmente bandido. Entonces, en las colonias agrícolas de La Pampa, digo La Pampa en general, Santa Fe, Buenos Aires, ¿no? En todas las colonias agrícolas, que en el año 1894, cuando llega mi familia, había 350 solamente en Santa Fe, hay muchos robos, hay crímenes y demás. Estos crímenes se inscriben en esa ola, digamos. No son crímenes antisemitas, sino que son como una reacción a ese sistema de modernización del campo que deja excluidos y que además estaba librado a la buena de Dios. Como que tampoco había una presencia estatal u ordenadora fuerte. No, por eso, digamos, se puede pensar que la modernización que implicaba la inmigración ordenada e impulsada por el Estado y también por otros sectores como el mismo Bardón Hirsch, ¿no? Tenía estas tensiones con una forma que estaba pereciendo, que claro. Y ahí en esa tensión se produjeron ¿cuántos crímenes? Mira, yo investigo entre 1889 y 1906 en Moisésville 22. Pero una de mis fuentes es, por ejemplo, el diario La Unión de Esperanza. Esperanza es un pueblo que todavía hoy existe en la provincia de Santa Fe, una ciudad, digamos, ya es grande, que fue la primera colonia y la más pujante, y tenía su propio diario escrito en español y en alemán, porque había muchos colonos alemanes, y ese diario salía 2 veces por semana, y en todos los números decía el crimen en la colonia tal, la masacre en tal otra colonia. O sea, todas las semanas había homicidios. Así que bueno, en todos lados, digo. Bueno, así que bueno, ya saben, acá este es un libro que tiene asesinatos, sangre, gefilte fish, bandidos rurales de todo. Sí. Y la historia personal de Javier Sinay, que lo pueden conocer mejor leyendo esta crónica que está muy, muy buena. Así que muchas gracias por venir. Muchas gracias a vos, Diego.